Considerando la importancia de un evento donde se abre la discusión sobre los aportes pedagógicos que pueden contribuir a mejorar la calidad formativa de las ciencias sociales y en especial de la geografía, aportamos el tema, la investigación de los temas comunitarios con la aplicación de los fundamentos del enfoque histórico. Esto significa, en primer lugar, considerar esta tarea formativa, comprender las condiciones del mundo actual, en especialmente el sentido convulsionado, complejo, las condiciones de incertidumbre, contrasentidos y paradojas, aunado a la explosión de las noticias, formaciones y conocimientos que ocurren en un escenario de cambios vertiginosos y bajo la perspectiva del mundo globalizado. Esto trae como consecuencia que nos veamos en la necesidad de, de proyectar la condición de problema que caracteriza a la enseñanza de la geografía en el mundo actual. En primer lugar, porque las críticas de los investigadores apuntan a que es una labor rutinaria, repetitiva, que está notablemente desfasada de los acontecimientos del momento histórico. Eso significa que hay el reconocimiento de la vigencia de la descripción como tarea fundamental en la enseñanza geográfica, referido a narrar, detallar, enumerar las características físicas naturales de los territorios y alejarse de las dificultades de la explicación de las dificultades ambientales y geográficas. Pero el caso que nos atañe ocurre en la práctica escolar, porque allí lamentablemente pues seguimos con la copia, el dibujo, el calcado y la memorización de los contenidos geográficos, mientras se pide que nos veamos en la necesidad de formar un ciudadano culto, crítico y creativo. De allí entonces la necesidad de reconstruir la realidad fundamentalmente desde una perspectiva que está muy relacionada con la epistemología que se ha propuesto durante el siglo XX y que Miguel Martínez Migueles reconoce como con las siguientes características. Primero, la observación se hace desde una teoría. Segundo, la observación es relativa al punto de vista del observador. La observación que se realiza afecta al fenómeno observado. No existen hechos, solo representaciones y estamos condenados al significado. Desde esta perspectiva, nosotros nos vemos en la necesidad de resaltar la importancia de la permanencia de la observación estática que hacemos de los paisajes geográficos y de la misma realidad a través de los mapas, a través de las fotografías, etcétera. Por lo tanto, en la orientación pedagógica que se observa en este momento, la enseñanza de la geografía apunta a entender la realidad geográfica desde la perspectiva de sus habitantes. Es decir, la comunidad es un objeto del tratamiento de la orientación cualitativa que nos permite a nosotros entonces promover el significativo valor de los saberes vulgares para poder entender la complejidad de la realidad geográfica. Esto trae como consecuencia que la explicación de los acontecimientos de la práctica escolar de la geografía apuntemos a redescubrir en los planteamientos personales, empíricos fundamentalmente, sobre la realidad que asumen los habitantes, se convierta en una excelente oportunidad para interrogar a la comunidad. Es decir, ¿cómo es la comunidad? ¿Cómo es la realidad geográfica inmediatamente vivida
qué factores han influido en su existencia, qué había antes, cómo ha cambiado, y necesariamente promover lo que Orlando Farford denominó la devolución sistemática, es decir, que las investigaciones no se queden en los anaqueles de las bibliotecas, sino que sean socializadas entre los habitantes de la comunidad que han participado en el desarrollo de esta y han contribuido con sus experiencias sobre para entender y comprender la realidad geográfica. Por lo tanto, de allí el interés y la importancia de que se le está asumiendo en el mundo contemporáneo para atender los problemas geográficos del mundo y de la comunidad, pero bajo acciones formativas que impliquen la aplicación de la devolución sistemática. Eso significa entonces que aquí comienza a entenderse la importancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza de la geografía para explicar acontecimientos tan complejos como son los eventos geográficos y esencialmente los comunitarios. Por lo tanto, esto conduce a que pedagógicamente nos veamos en la necesidad de resaltar el interés y la importancia de aplicar estrategias didácticas que nos vinculen con la vida diaria y nos faciliten la formación de la conciencia crítica y constructiva. Esto conduce entonces a lo siguiente. En primer lugar, es necesario replantear la enseñanza de la geografía ante ante la complejidad que apreciamos en las realidades geográficas del mundo actual. Esto trae como consecuencia que nosotros nos veamos en la necesidad de reorientar, de revisar las formas de enseñar y de aprender para darle entonces una significativa relevancia al protagonismo y la participación del docente, los estudiantes y la comunidad para fortalecer en ellos la responsabilidad y el compromiso social. En consecuencia, vemos que en concreto el desafío es enseñar geografía con la lectura crítica de su realidad comunitaria y con la aplicación de los fundamentos geohistóricos que nos van a permitir reconstruir el proceso, las fases, las características y, por qué no, entender las condiciones de la época que se ha vivido para dar como resultado significativo la conformación de la comunidad contemporánea. Muchas gracias.